Hola, soy la Basmati, hoy para contaros cómo la química desvela los secretos de lo que fue el antiguo Egipto. Ya sabéis, es un artículo que ha salido en una revista de investigación, no sé qué, Plus, no me acuerdo cómo se llama, Science Plus o algo así, y bastante prestigiosa. Y bueno, he leído un pequeño resumen, me ha parecido interesantísimo. Y es que en el fondo, aunque pensemos que en Egipto todo era rigidez, todo era hieratismo, sin embargo, había muchísimo arrepentimiento y hay también muchísimas fases en lo que es su arte. Y os voy a hablar un poquitín. Primero os voy a hablar un poco, sabéis que cuando tomo un tema hago un pequeño resumen de lo que ha sido ese tema en el fondo. O sea, os voy a hablar un poco del arte egipcio, como, yo que sé, gracias al clima sequísimo que tiene y a quedar cubiertas por la arena del desierto o enterrado por su propietario, porque el arte se utilizaba, porque ellos creían muchísimo en el más allá, también eran muy supersticiosos. Entonces tenían el libro de los muertos. En función de su estatus social, se digamos, tenían una serie de conjuros y muchas veces iban en papiros todas estas ilustraciones y a veces de las dos maneras, o sea, como pintura mural donde había una serie de escritos porque ese alma iba a ser pesada con una pluma y no tenía que pesar más, ¿no? Y tenía también que sortear grandísimos peligros como una grandísima serpiente, por eso a Tutankamón le pusieron un cuchillo de meteorito en la pierna derecha, en fin, con un mango de, yo qué sé, de cristal de cuarzo. Ya me están mandando publicidad, me tienen de los nervios aquí. Y, y bueno, y de oro, que no era egipcio, se lo habían regalado, no me acuerdo qué, los asirios, no, bueno. Quiero deciros que ellos eran fieles creyentes del más allá, aprendieron muchísimo de medicina, es una cultura que sabía matemática, medicina, astronomía y tal, pero que no hay nada por generaciones espontáneas, se va formando poco a poco, desde aproximadamente los primeros vestigios que hay son como 5300 antes de Cristo. Hay como una especie de pugna entre Sumer y Egipto, claro, pero Sumer tiene menos inversión en investigación que Egipto. Sumer es la primera cultura, por mucho que quieran con Egipto, es la primera cultura que tenemos por delante de todas, pero está menos investigada. Bueno, ¿por dónde iba yo? Por el arte egipcio, ¿no? Bueno, pues va a haber primero, las primeras manifestaciones de arte van a ser vasijas y cosas así, y poco a poco va a ir evolucionando. Hay un poder que está increíblemente centralizado. Pero bueno, ya sabéis que sí, también cuando morían, muchas veces los enterraban en el desierto y se daban cuenta hasta qué punto se momificaban, ¿no? Entonces, el proceso de momificación que vino después les hizo saber muchísimo de medicina, de anatomía, etcétera, etcétera. Porque obviamente, como en el caso de la medicina legal, cuando abre una persona el canal aprende de los órganos, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿por dónde iba yo? Que han llegado en estupendo estado de conservación porque tienen un clima muy seco. Todas estas pinturas murales, ya os he dicho que debido a la arena, debido al clima seco, y en nuestro clima seguramente le habrían salido hongos a los 5 minutos. Han llegado en buen estado de conservación, auténticas obras de arte que, a pesar, ya sea pintura mural, ya sea escultura, a pesar de la utilización de los monumentos como canteras que se los han hecho, la guerra, los innumerables saqueos, invasiones de tumbas, templos, etcétera. Porque mira, el antiguo Egipto, a pesar de que fue fuerte y poderoso, tuvo muchos baches. También fue, me parece que conquistado por los sasánidas, por los persas. También fue otra época, Grecia y Roma, que es la que más influye, porque los persas respetaron mucho el arte egipcio, hicieron templos y tal, pero siguiendo en su línea. Han tenido, digamos, diferentes bajones, incluso dentro de lo que son las dinastías, pues han tenido más poder unas que otras, y unas se han llevado la capital aquí o allá. Bueno, las expresiones artísticas egipcias más antiguas datan del periodo neolítico, que es del 5300 antes de Cristo, que es el periodo badariniense. Del 4000-4400 está el Nagada, y el amratiense, que es del 3500 al 4000, el Nagada jerense, que es del 3200-3500, el Nagada tercero, que es del 3000 al 3200. Bueno, en estos periodos lo que pasa es que predomina la pintura decorativa en cerámicas, van poco a poco. Mirad, yo conozco, bueno, no conozco, he leído artículos
en profundidad. Digo conozco porque me leí un artículo larguísimo de un arquitecto famoso que había tenido que levantar planos de diferentes monumentos arquitectónicos egipcios y se sorprendió muchísimo de lo sofisticados que eran y de los conocimientos que tenían. Bueno, hay también en esta primera época, estas son las digresión, está la pintura decorativa en cerámica, la pintura simbólica en tumba y hay también pequeños objetos como es muy supersticioso, de carácter simbólico, mágico. Destacan de esta época, la primera época, las vasijas de piedra. Yo estuve un mes viajando, casi un mes, 28 días, desde lo que es Alejandría hasta la presa de Nasser. Cambié de barco, etcétera. Y la verdad es que es muy diferente. Decir que Egipto es uno, no. Egipto es muy diferente. Se va haciendo más africano conforme vamos bajando. En Alejandría son los ojos claros, el pelo rubio, etcétera, y va. Pero son gente con muchísimas clases, no sé, me encantó. Bueno, destacan, pero muy diferentes, destacan las vasijas de piedra, las mazas, las paletas, eran un increíble escultores, porque mira, el granito con el cual hacían los monolitos, que se lo ha robado medio mundo, es el granito muchísimo más duro que la caliza. Yo he sido escultora de piedra y tienes que utilizar material, no sé, punta de diamante, que es mucho más cara, y a mí me parecía increíble los monumentos que han hecho con granitos, con la dureza que tenían, cómo los desplazaban, o sea, primero cómo lo hacían, después cómo los desplazaban. Para mí es increíble. Bueno, en esta época destacan las, ¿cómo se llama? Las masas, las paletas votivas de Namar. Bueno, se caracterizan principalmente por presentar figuras junto a otras, pero están superpuestas. Ya sabéis que en el arte egipcio están de perfil y la escultura está como que avanza, ¿no? A partir de Akenatón ya se representa la familia real como con mucha más naturalidad, con barriga, con Michelin y cosas así. No sé si se llama el periodo Namara, pero hasta entonces hay mucha rigidez en la representación. Bueno, las imágenes se representan con bastante criterio jerárquico, o sea, el faraón es gigantesco y está por encima de los súbditos y está también por encima de los enemigos, faltaría, ¿no? Tiene un tamaño muchísimo más grande que están, de todos los que están a su lado, ¿no? Predomina, pues el canon, ya lo sabéis, del perfil, que consiste en representar la cabeza y las extremidades del perfil, por eso lo sabemos, ¿no? Pero los hombros y los ojos siempre están de frente. Bueno, la pintura se encuentra, pero es que hay escultura, hay pintura, hay arquitectura, o sea, fue una civilización poderosísima. Las pinturas se encuentran en papiros, en paredes, en tumbas, en bajorrelieves. Mirad, yo hice una máster de restauración de pintura mural y entonces me sorprendió cómo, no sé si era, no me acuerdo qué casa norteamericana, estaban restableciendo pintura mural y entonces utilizaron ¿cómo se llama? Una impresora especialmente hecha por, no me acuerdo si era el Sharon, y todo un panel de pintura mural se hizo con tinta de impresora exactamente con los mismos tonos, que estaba hecho polvo destrozado. Bueno, hay muchísimas pinturas en los muros de los templos, hay escenas más típicas que eran de la vida cotidiana o del más allá. Yo he visto también casitas de gente común que tenía una serie de pinturas y entonces pues eran como más, menos pretenciosas, me refiero, eran escenas de caza, escenas de recolección, gente haciendo pan, eran totalmente como más libres, ¿no? Bueno, en la arquitectura destaca por su monumentalidad a partir del Imperio Antiguo, con el empleo de piedra en grandes bloques. Se van relajando, todo hay que decirlo. En la última época, los Ptolomeos, es mucho más vulgar todo, porque la primera época es mucho más sutil. Ellos van a influenciar muchísimo lo que va a ser el Art Deco de principios de siglo, etcétera. Va a estar también influenciado, por supuesto, por Picasso, por el cubismo, ¿no? Pero yo pienso que todo el Art Deco que hay al principio tiene que ver con la cultura egipcia. Pero ya os digo que las primeras dinastías son muy sutiles. En los bajorrelieves todos son apenas hay hendidura. Tienes que suponer, el frame, el ojo tiene que poner. Pero sin embargo, en la época de los Ptolomeos, que es la época griega, hay mucha hendidura y las momias se hacen con más prisa, son más vulgarotas. Lo he visto, no me lo han contado. Bueno, al principio se utilizan grandes bloques de piedra en un sistema constructivo que es adintelado y sólido. Columnas. En la arquitectura civil se empleó todas estas construcciones
arquitectónicas quedaron sepultadas por la, ¿cómo se dice? Por la arena. Entonces, la arena de las cosas, primero porque amortigua cualquier golpe, después porque al enterrarlo nadie sabe que está ahí y no roban como esa piedra para hacerse sus casas. Entonces, cuando se descubrieron un poco que fueron en el siglo XIX, sorprendieron por su buen estado de conservación y porque no habían perdido un ápice de su impulso original, digamos, de su impulso de la voluntad del arquitecto. Bueno, en la arquitectura civil se empleó el adobe en viviendas, palacios, y de eso no queda nada, que no ha perdurado nada. Pero después surge una sociedad muy centralizada, con un poder muy centralizado, un poder político fuerte, muy jerarquizado, con una concepción religiosa de inmortalidad. Y todo esto influye muchísimo en el arte. Al principio solo del faraón, que debía reflejar su magnificencia y su durabilidad, ¿no? Y se consigue gracias a los conocimientos matemáticos, técnicos, a veces son como muy desconcertantes para la época, porque sabían de astronomía, sabían orientar los edificios, no sé, es simplemente excepcional. La existencia, había muchísimos artistas, artesanos, con mucha buena experiencia, mucho oficio, y estaban bastante bien organizados y bien considerados socialmente. Y había mucha piedra también, que era muy fácil de tallar, que es la caliza y la arenisca, que son casi nuestra alcazaba y nuestras principales, quitando Canarias, que es de roca volcánica, son todas de arenisca. Lo que pasa es que también pues tienen humedad, etcétera. Bueno, las construcciones más originales de Egipto, de la arquitectura egipcia, son las monumentales, que son los complejos de las pirámides de Keops, Kefrem y Querino, etcétera, que las conocemos ya, que están también las mastabas, los hipogeos, etcétera, etcétera. En la escultura, yo adoro el escriba. Las primeras dinastías empiezan a representarse como faraones, con faraones y dioses, pero durante la cuarta dinastía la escultura egipcia alcanza el dominio, la hacían policromada, le ponían nácar en los ojos, el dominio absoluto de la técnica, la cual se expresa con representaciones maravillosas, elegantísimas, y a los soberanos les dan un porte musculoso, yo qué sé, están siempre en movimiento, andan, tienen como un porte muy majestuoso, con unos acabados muy pulidos, con granito, que es un material durísimo, o diorita, y predomina la ley de la frontalidad siempre, que consiste en concebir la figura de reyes y dioses para ser vista. Ten en cuenta que aquí hay la funcionalidad del arte, la funcionalidad propagandística del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, Abu Simbel, que es majestuosa, está en la zona de frontera con el Imperio del Sur, que todos los años tenían que dar 200 vírgenes, no sé cuántos kilos de oro y tal, para que se dieran cuenta de que si desobedecían, esa persona que tan poderosa, que había sido capaz de construir ese edificio tan gigantesco, que además tenía una orientación muy particular, pues los castigaría. Entonces el arte siempre, desde el principio de los tiempos, tiene muchas funciones, ¿no? Pero una de las más importantes es la función propagandística, es no que se lo digan a los políticos, que cuando vinieron los de la OTAN hicieron la cena en el Prado, o cuando, yo que sé, mandamos colecciones nuestras para unir lazos con, yo que sé, países como en otra época, ahora no, pero Rusia, etcétera, etcétera, intercambiamos los cuadros, que obras maravillosas que los conservadores se ponen el grito en el cielo porque siempre sufren y siempre acaban teniendo agresiones de algún tipo, aunque vayan en la climatic box esa que amortigua todo, porque es inevitable por las vibraciones de los aviones, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas figuras de los faraones tenían que ser vistas de frente, tenían que ser idealizadas con una grandísima simetría, y las representaciones de los cortesanos, sin embargo, eran como más libres, eran de mayor realismo. Ya os he dicho que la mía la adoro, el escriba, pero hay también un matrimonio que es muy bonito, que no me acuerdo ahora cómo se llama, y también están representados con, no sé, son sensuales, son cercanos. Bueno, durante la dinastía 18, que la Amarna, que es la de Akhenato, la familia real, ya se representa de forma más realista, más cercana. Bueno, la lengua que se habla en esta época es el arameo. Bueno, aparte del egipcio está el arameo, no me acuerdo, hay otra más. Tener en cuenta que ahora mismo la potencia es Egipto, pero están también los asirios,
el reino de Ita, y me falta otro, pero bueno, es que no me acuerdo de todo. Bueno, he de deciros que asombra muchísimo la perfección y la delicadeza y la monumentalidad del arte egipcio, con un estilo que es simplemente único y característico, que surge durante las primeras dinastías y permanece casi inalterado en la época ptolomea hasta la época de Grecia y Roma, yo diría. Durante 4000 años de la nueva cultura hay detalles visibles a simple vista que son puestos al descubierto hoy por la química, por la ciencia, por el nuevo progreso que hay. Pues la arqueología se beneficia. Entonces hay un grupo, como os he dicho, que son belgas y franceses, que han hecho una investigación y la han publicado, y lo que han dado es una nueva dimensión a la pintura egipcia, porque ellos han mostrado los arrepentimientos. Nos creemos que son representaciones muy rígidas, sin embargo tienen muchísimos arrepentimientos. Todo eso nos lo ha dado la ciencia, y nos ha dado también las sustancias químicas, los pigmentos que utilizan, cómo cambian de pigmentos cuando quieren hacer determinados efectos, etc. Entonces este artículo tiene diferentes autores, y lo que muestra es que modificaban o realizaban arrepentimientos en muchas de sus obras. Dos pinturas funerarias de entre el 1400 y 1200 han sido las investigadas. Todo esto antes de Cristo, ¿no? Porque realmente Egipto acaba, me parece que en el 300, cosas así, con Cleopatra, que ha sido tan traída y llevada últimamente. Bueno, pues estas piezas entre 1400 y 1200 han sido las investigadas por franceses y belgas, con herramientas tecnológicas novedosas, portátiles, que permiten realizar análisis químico no destructivo, según la revista Plus One. Y bueno, que es donde se ha publicado el artículo, que es donde he estado leyéndolo. La investigación ha estado a cargo de, por supuesto, equipos de especialistas de estos dos países francófonos, junto al Ministerio Egipcio de Antigüedades, que siempre pone una cuota de investigadores egipcios, etcétera. Me parece bien. Y lo que hace es revelar las licencias artísticas en ambas obras de esta época, el Antiguo Egipto, en cuya lengua no se conoce una palabra para el concepto arte. Eso me recuerda muchísimo a los inuit, porque a los inuit, cuando llegaron los antropólogos, le decían: ¡qué bonito! ¿Ha hecho usted esto? Es muy artístico. Y decían ellos: bueno, lo hacemos lo mejor que podemos, porque no existía la palabra arte. Pero los egipcios tampoco existe el concepto arte. Eso lo dice el Centro Nacional de Investigación Científica, que tiene un acrónimo que es CNRS de Francia. Francia adora Egipto, así, lo adora. Quizás por, yo qué sé, por la Piedra Roseta, por Napoleón. Cada país, o sea, Alemania adora a Grecia, los ingleses a los españoles. Eso es curiosísimo, porque determinadas culturas sienten fascinación con otras culturas. Bueno, cada vez nos quieren menos, tengo que decirlo. Pero todavía nos siguen queriendo. Hay muchísimos hispanistas en Cambridge y todo esto. Bueno, esta civilización se percibe a menudo como increíblemente formal, rígida. Su expresión creativa, sin embargo, pero el equipo de gente que ha investigado, en realidad lo que ha hecho ha sido sacar a la luz, digamos, no los fallos, sino las dudas, los cambios, los arrepentimientos que he dicho. Arrepentimientos cuando pintas una cosa, la borra y vuelve a pintar encima otra. Y entonces ellos lo que han hecho ha sido sacar a la luz las modificaciones de las obras cuyo rastro les habría permitido eludir la detección durante mucho tiempo. Bueno, las dos pinturas que han sido analizadas al detalle están ubicadas en capillas funerarias en la necrópolis de Tebas, que está cerca del Nilo, y data del periodo, porque hay diferentes dinastías y se investiga en función del contexto, etcétera, etcétera. Es de la época ramésida. En la primera pintura, en la tumba de Memna, los investigadores pudieron identificar pues las alteraciones en la posición del brazo de una figura, aunque la razón de este cambio es pequeña e incierta. El análisis de la segunda descubrió que el tocado, el collar, o sea, están viendo todas las cosas que se han modificado de Ramsés. Cuidadito con el faraón, que se la juegan. Pues le habían modificado el turbante que llevaba y se reelaboró y se mejoró. Eso es bastante previsible, se juegan unos cambios que muy probablemente se relacionan con un cambio en el significado simbólico, por tener en cuenta que los pintores también juegan con cuando representa algo, no solamente estás mostrando algo, sino también lo que piensas sobre ese algo, y eso va a condicionar la lectura, y eso es muy delicado, por lo que he dicho del carácter
propagandístico, la función propagandística del agua. Eh, bueno, la investigación que puede decir más, pues que los pigmentos para representar el color de la piel, porque se difieren de los aplicados por primera vez a los que se aplican por segunda vez. Es que las carnaciones en la piel, de verdad que es de las cosas más complicadas que hay. Y los renacentistas lo que hacían es que ponían primero una veladura debajo, que era verde o era azul, cada uno lo suyo. Pero nunca ponían, fijaros, siempre pensáis para representar la piel en rosa, ¿no? Pues lo último que se ponía era rosa o naranja. Todo lo contrario, jugaban con verde y azules, lo cual quiere decir que somos un poco azules o verdes. Bueno, todos estos cambios realmente tienen la finalidad, pues es como incierta, porque tiene mucho que ver también con las elecciones que hacen cada uno de los gustos que tuvieran. Eso lo explica la CNRS, que es el organismo que ha investigado. Así, estos pintores o dibujantes o escritores, a petición de los particulares, porque realmente hacían grafías también en las paredes, pues claro que la grafía siempre es un dibujo. Es un, el dibujo es una ortografía, se llama ortografía. Bueno, esto se hacía por encargo, unos particulares que lo que hacían era encargar a una serie de artesanos su obra por iniciativa, o sea, por iniciativa privada, por decirlo, y a medida que cambiaban su visión de la obra, podían añadir sus toques personales. Me imagino que el dueño también diría, porque preparaban la muerte antes de morirse, si eso les gustaba, que lo cambiaran, en fin. Las convenciones, porque todo esto son convenciones. Restaurar las tonalidades originales. Bueno, el equipo lo que utiliza para su descubrimiento son herramientas que son muy novedosas, como he dicho, que son portátiles y que permiten hacer análisis químicos, reconstrucciones digitales en 3D mediante fotogrametría y macrofotografía. Ello debería permitir restaurar las tonalidades originales y cambiar la percepción de estas obras maestras, demasiado a menudo vistas como muy rígidas, como muy estáticas, ¿no? Eso es lo que percibimos todos del arte egipcio, pero me imagino que eran las convenciones de la época. La investigación lo que hace es demostrar que el arte faraónico y las condiciones de su producción eran, sin embargo, más dinámicos, menos estáticos, eran más dinámicos, pero también más complejos de lo que se pensaba en un inicio. La próxima misión de estos científicos será analizar otras pinturas en busca de nuevos indicios de lo que supone la artesanía y la identidad intelectual de los antiguos dibujantes y escritores egipcios, porque claro, estaban unidos dibujos y grafías, como os he dicho. Espero que os haya gustado y hasta mañana.